necesito de tu palabra. Amén y amén. Hermanos, bienvenidos a su iglesia cristiana, siempre en victoria, el propósito de Dios en ti. Un saludo muy especial a todos aquellos que también nos acompañan en esta transmisión, aquellos que van a ser ministrados. No se les olvide seguirnos allí en las redes, darle un suscríbete y comparte este video con otras personas. Es otra forma de poder evangelizar y que llegue el mensaje a tantos y a tantos que lo necesitan. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Hermanos, vamos a ir a la palabra en el libro de Juan. Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén y amén. Yo le pido al Señor que esta palabra sea ministrando tu ser, que sea ministrando tu vida, y que esta palabra sea cambiándote y dando fruto para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de ese llamado que tenemos de parte del Señor a hacer cosas aún mayores. Cosas aún mayores. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo haré cosas aún mayores. El Señor te está llamando a que hagas cosas grandes, a que hagas cosas maravillosas, a que hagas cosas verdaderamente tremendas sirviendo en el reino de Dios. Cuando yo leí esta palabra, hermano, cuando yo estaba leyendo esto, yo quiero decirte que el Señor me impactó con lo que me mostraba. Esta palabra la hemos leído muchísimo y yo creo que muchas veces tú has escuchado enseñanza de ella. Y es una palabra que llena de ilusión a muchos, de esa fe y esa esperanza de que Dios les use grandemente. Cuando yo leí anoche eso, recordaba eso, esa parte de que el Señor nos dice que haremos cosas u obras mayores que las que Él hace. Y allí automáticamente muchos comienzan a pensar en milagros. Comienza a pensar de que Dios le va a usar grandemente en milagros. Que si el Señor sanó ciegos, si el Señor le dio vida a muertos, si el Señor sanó a leprosos, le dio el habla a mudos, hermanos, si levantó al paralítico, si transformó el agua en vino, si multiplicó los panes, si multiplicó los peces, y el Señor nos dice que haremos grandes cosas aún mayores, hermano, hay una ilusión bien grande en nuestro ser, pensando que vamos a obrar en milagros, que vamos a vivir en milagros. Y yo no te digo que eso está mal, yo te digo que está bien, porque el Señor dice también en su palabra que hay señales que nos seguirán a nosotros, que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, que reprenderemos los demonios y huirán, y que aunque bebamos cosa mortífera no nos hará daño, ni aun cogiendo una serpiente nos podrá morder. Pero yo anoche, cuando el Señor me ministraba esta palabra, el Señor me mostró algo nuevo. Algo nuevo no porque sea algo renovado hoy para la iglesia, sino algo nuevo para mí. Algo que está aquí escrito y yo no lo había podido entender, que también es algo que el Señor habla. Y yo hoy, de parte de Dios, quiero decirte que este mensaje va a cambiar y transformar tu vida. Esta palabra hoy te va a hacer entender que hay algo más aún que los milagros, que hay algo más aún que los prodigios que hizo Jesús, y que tú estás invitado a que sean grandes tus obras. Entonces yo le decía al Señor mientras leía: Señor, ¿y esto que me estás mostrando qué es? Y me decía lo siguiente: cuando vine a la tierra, vine 100% hombre. Entienda esto: 100% hombre, pero 100% Dios. Jesús
en su divinidad, entienda esto, se hizo carne. No abandonó jamás su divinidad. Él no abandonó jamás su posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Su divinidad quedó intacta, pero se hizo hombre. Nació con carne y con hueso. Nació con un alma que también fue sensible, hermano, a las tentaciones. Fue hombre como tú y como yo. Sintió hambre, sintió sed. Sintió, hermano, angustia y dolor. Tenlo por seguro que Jesús sonreía y mucho. Jesús, hermano, sintió lo que es el dolor del rechazo, el dolor de la traición. Sintió también la alegría de una buena bienvenida. Sintió, hermano, la alegría de un buen regalo. La bienvenida cuando entró triunfante a Jerusalén, el buen regalo de un perfume. Dio, hermano, y vivió todo como hombre, como tú y como yo, porque era necesario que Jesús padeciera todo lo que el ser humano padece y que fuera tentado en todo. Y nos demostró que en su naturaleza humana pudo, ¿entiende esto? Pudo vencer la tentación. Nosotros en nuestra naturaleza humana podemos vencer también, porque ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es el espíritu de poder, no es de cobardía. Es el espíritu que nos da, el Espíritu Santo nos da la fortaleza para poder resistir al diablo. Y cuando tú resistes al diablo, el diablo va a huir de ti. Todo eso me mostraba el Señor. Entonces yo le dije: Señor, y bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas de las que tú hablas? Y yo quiero que lo leas de nuevo, este versículo. Dice: de cierto os digo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, al pueblo de Dios. De cierto os digo. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. El que en mí cree. Yo creo que aquí hoy estamos hablando con los que hemos creído en Cristo. Y si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el momento de recibirlo como Señor y Salvador. Cree en Jesús. Cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, y serás salvo. Y dice el Señor: el que en mí cree. ¿Cuántos han creído? Si tú has creído, dice: las obras que yo hago. Y aquí es donde comienza ese ánimo de hacer milagros. Que ojalá el Señor me use para sanar, para reprender demonios. Sí, el Señor te va a usar. Son señales que siguen, que te siguen. Pero las obras que yo hago. Y aquí fue donde el Señor me empezó a mostrar algo que cambió y transformó mi vida anoche. Hoy me impactó aún más. Y yo le pido al Señor que impacte tu vida también en esta hora. ¿Cuáles obras hizo Jesús aparte de milagros? Aparte de milagros como hombre, ¿cuáles fueron las obras que hizo Jesús? Y vamos a comenzar con la primera: obediencia. Santo, no sé si lo estás entendiendo. Jesús como hombre fue obediente a todos los mandamientos de Dios. Siempre caminó en obediencia a la palabra, en obediencia a los 10 mandamientos: no robar, no matar. Él nos dio siempre el ejemplo de cómo debemos conducirnos. Y hoy el Señor te está diciendo: si yo como hombre pude, tú también puedes. Además, como te lo dije, porque no estás solo en esto, está el Espíritu Santo a nuestro favor. Jesús fue un hombre que se mantuvo, mientras estuvo aquí en la tierra, se mantuvo en obediencia. Y acá el Señor está diciendo: las obras que yo hago, las hará también. Tú puedes ser obediente. Y el Señor te está diciendo que seas obediente y que puedes serlo. Amas a Cristo, obedece los mandamientos. No te dejes engañar más por la mentira satánica que no puedes cumplir los mandamientos. No te dejes engañar más por la mentira satánica que dice que Jesús abolió los mandamientos. Al contrario, Él los obedeció y los perfeccionó. Cuando te digo que los perfeccionó, fue que los puso aún más claros y los puso aún más cercanos a nuestros corazones.
Fíjate que, hermano, los 10 mandamientos dice: no codiciarás. También dice que no fornicarás. Y el Señor dijo que con tan solo el pensamiento ya automáticamente el hombre, si ha codiciado a una mujer, ha adulterado con ella. El Señor no abolió la ley. El cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y el Señor nos está invitando a que tengamos una vida santa por medio de la obediencia. Y el Señor, aquí yo leo, yo no sé si lo estás leyendo conmigo, yo estoy leyendo que lo podemos hacer. Léelo conmigo: las obras que yo hago, Él las hará también. El que cree en Jesús puede hacer la primera obra: obediencia. Y sabes, y puedes obedecer y mucho. Puedes obedecer y mucho. Puedes obedecer y mucho, y vas a tener la satisfacción de agradar a Dios. Qué bueno, hermanos, saber que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que tenemos salvación por Él, pero que podemos tener buenas obras, sellos de convicción, porque el Señor lo está diciendo. Cuando tengas tentación de pecar, cuando llegue el demonio y te cause tentación, recuerda esta palabra: que tú puedes. Que tú puedes, porque Jesús lo hizo, y Jesús te está diciendo que tú puedes hacer esa obra y aún mayor. Tienes que meterte en obediencia y creer que la ley de Dios es buena, agradable y que te edifica. Entonces yo le dije: Señor, me parece agradable lo que tú me estás diciendo. Y me quedé con eso. Yo, bueno, Señor, gracias. Pasó la noche, me levanté en la mañana. Y mientras yo hablaba con mi esposa en el desayuno, el Señor me siguió hablando. Y me dijo mi esposa, hablando de la obediencia de Jesús, le dije: qué tremendo. El Señor me lo habló ayer. Y automáticamente el Señor comenzó a ministrarme y me dijo: es que no acabó. Yo hice también otras obras que tú puedes hacer, y aún mayores, y aún mayores. Y comenzó el Señor a mostrarme un listado, hermano, de obras que Él hizo, y que aún mayor nosotros la podemos hacer porque hemos creído en Jesús. No estamos hablando de las obras que Él hizo como Dios. No estamos hablando de las obras que Él hizo como divinidad. Estamos hablando de las obras que Él hizo como hombre. Obediencia. Y yo le dije: Señor, yo ya estoy entendiendo. Comencé yo a hablar y le dije: Señor, tú estás hablando de la oración. Y me dijo: sí. Jesús oraba. Jesús oraba, hermano, y nos enseñó a orar. Buscar el lugar, la presencia del Señor, subir ante la presencia, pasar las vigilias orando. Orando, hermano, en todo momento, en todo lugar. Quiero decirte que la obra que también tú puedes hacer, y aún mayor, es orar. Y la oración es necesaria para tu vida. La oración es necesaria para que seas edificado y puedas ser, hermano, fortalecido para luchar el día a día, para tener la respuesta de Dios. Entonces el Señor me dijo: ¿estás entendiendo? Hay que orar. Esa fue la obra que yo también hice, y esa obra la puedes hacer tú aún mayor. Tú puedes ahora entender que tú puedes orar no solamente 1 hora, puedes orar 2, 3 horas, pasar una vigilia completa en oración si crees en Jesús. La oración es necesaria. Jesucristo nuestro Señor, como hombre, necesitaba orar. ¿Cuánto más no necesitas tú orar? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿O te crees el super cristiano que con tan solo una oración casual de 5 o 10 segundos, o si al caso 20 minutos por mucho, ya estás fortalecido? Si Jesús oraba hora tras horas, horas tras horas, si Jesús oraba constantemente al Padre, te digo que tú también lo necesitas y tú también lo puedes hacer. El Señor te guiará a la oración. El Señor te mostrará con su espíritu qué es lo que verdaderamente necesitas. Te guiará y te responderá. El Señor dijo que nos metiéramos en el cuarto en secreto, y cerrada la puerta buscáramos al Padre que está en el secreto, y el Padre que está en el secreto nos escucharía, y en público nos recompensaría. El Señor te quiere recompensar, y el Señor te quiere fortalecer, y es con oración. Yo quiero que digas: esa obra la puedo hacer yo también. Dígalo: yo también puedo hacer esa obra, y aún mayor, aún mayor. Aleluya.
Gloria al Señor. Y yo le dije, yo esta mañana yo seguía hablando, hermano, siguió transcurriendo el día y el Señor me seguía mostrando. Y le dije, Señor, ¿me estás hablando del ayuno? Y me dijo, sí. O sea que tú me estás diciendo que dentro de las obras que tú harías, nosotros las vamos a hacer aún mayor. Y me dijo, sí. Jesús ayunaba. Jesús ayunaba. Como humano necesitaba del ayuno. El ayuno, hermano, es una arma también que nos da el Señor para vencer al enemigo. El ayuno no es para tener casas. Hay gente que ayuna que para que compre la casa. Hay gente que ayuna para comprar un carro. Qué mentiroso es el diablo. El ayuno es para romper las cadenas de impiedad, romper maldiciones. El ayuno es para ser libre, para resistir las obras del diablo. Y el Señor ayunó a su nombre. Déjame decirte que hay un ayuno bien representado de Jesús de 40 días. Hermano, y si esa obra la hizo el Señor, ay, tú dirás, y yo también. Yo creo que sí, porque el Señor dice que aún mayores las obras. A veces decimos que ayunamos porque simplemente estuvimos de 9 de la mañana a 12 del día sin comer un alimento. Aún mayor. Tú necesitas ayunar. Yo necesito ayunar. No sabemos cómo funciona el ayuno. No sabemos cómo funciona. Pero sí vemos para qué funciona. En Isaías 58 tú lo puedes ver claramente. ¿Cuál es el verdadero ayuno? El ayuno no es coger y poner mala cara. Oh, yo estoy ayunando, yo soy un tremendo para ayunar. No se imagina, pastor, cuánto tiempo ayuné. Oh, soy un tremendo ayunador. No. El ayuno se hace con humildad directamente con el Señor, que nadie lo sepa, y luchar una batalla espiritual en la cual tú estás llamado a ganar y a derrotar, porque la tentación llega y el ayuno rompe la tentación. Hermano, el ayuno también te fortalece. A su nombre. Entonces, ¿estamos entendiendo? Quiero saber, ¿tú estás entendiendo? Porque yo lo estoy entendiendo muy bien. Yo quiero decirte de nuevo lo que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Señor, tú orabas. Señor, tú obedecías. Señor, tú ayunabas. O sea que yo también puedo hacerlo y necesito hacerlo. Entonces siguió transcurriendo el día. Yo, bueno, ya está. Ya está la predicación, ya está la enseñanza. Cuando el Señor me habló y me dijo: predicaba. ¿Cómo, Señor? Yo predicaba. El Señor predicaba, y esa obra tú también la tienes que hacer, y aún mayor. El Señor se levantaba y le predicaba a la gente, a los pobres. Le predicaba aún a los mismos fariseos, a los hipócritas, a los adúlteros. Predicaciones de pronto cortas pero fuertes, como a la mujer de Samaria. El Señor, antes de subir, ya resucitado, nos dejó la gran comisión: id y hacer discípulos en todas las naciones. El Señor te dice que tienes que predicar, tienes que hacer discípulos. Esa obra también está. La gente quiere obrar milagros, la gente quiere que caigan la gente en los altares. ¿Y tú qué tenías? Pastor, ya a mí me dolía la columna. Gloria a Dios, ya no te duele. No. ¿Y las obras dónde están? Nadie se convierte por milagros. Un cambio real y verdadero lo hace la predicación, la palabra de Dios entrando a nuestros corazones. Y Dios te está diciendo: esa obra también la tienes que hacer. Tienes que predicar, tienes que evangelizar, tienes que hablar del reino, de la salvación. ¿Cuántas almas has ganado este año? En estos últimos 6 meses, ¿cuántas almas has ganado? ¿A cuántos has predicado? ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un bus en la calle, o aquí mismo en el barrio, aquí al frente de la puerta del templo? ¿Cuántas almas te has ganado? Pero muchos nos hemos ilusionado con las obras que asombran, pero no con las obras que transforman. Wow. El Señor quiere eso.
Y yo dije, wow, Señor, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Señor. Ya tengo la enseñanza para hoy. Me dijo, falta. Y estando allí en el carro para empezar el culto, me dijo, ¿y qué me dices de la misericordia? Yo tuve misericordia. Y tú también tienes que tener obras de misericordia. Había una multitud, hermano, que estaba llevando o siguiendo a Cristo desde hacía mucho rato, horas. Llegó la noche, no había comida. Y llegó un discípulo y le dijo, Señor, despídelos, porque esta gente ya está cansada, es muy tarde y no tienen qué comer. Y el Señor dijo, no, vamos a darles de comer. El Señor dijo, no quiero que se vayan, no quiero que tengan hambre, yo quiero que descansen. El Señor vio como suya el hambre, la necesidad de los que estaban allí. El día que muere Lázaro, la gente estaba tan triste y lloraban las hermanas de Lázaro y sus amigos, y Jesús lloró. Tuvo empatía. Él tenía empatía por la necesidad de los demás. Él tenía empatía por el hombre que estaba inválido, por el hombre que estaba ciego. Él tenía empatía en su naturaleza humana y hacía obras de misericordia. ¿Por qué multiplicó los panes y los peces? ¿Para el milagro o por la obra de misericordia? Para ver y mostrar la obra de Dios, porque Dios a ti te ama y tiene misericordia todos los días de tu vida. Así que, hermano, el Señor también te está llamando a tener misericordia. Ayuda al pobre, dale una palabra de ánimo al afligido. Hermano, preocúpate por las necesidades de los demás. Preocúpate porque las cosas, hermano, funcionen bien en tu hogar. Ten misericordia hasta con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y mayores obras, dice el Señor, también harás. Y yo le dije, Señor, gracias. Y yo sé que tú también estás entendiendo lo que Dios me habló. ¿Y sabe qué dije? Ya está listo esto. Me dijo, no. Me dijo, yo le hablé a los religiosos, yo le hablé a los hipócritas. Y esa parte fue la que más me confrontó y me asustó. Y me dijo, ustedes tienen que hablarle a todos los que están engañados de la religión. La iglesia se está encerrando a predicar de lo que ya creen, a mostrar de lo que ya conocen, pero están acobardados de predicarles a los religiosos, a los brujos, a los hechiceros, a decirle verdad a los hipócritas y a los mentirosos. El Señor lo hizo. El Señor le habló a los fariseos, el Señor le habló a los jebuseos. Hermano, cada vez que llegaba el demonio a tentarlo, el Señor hablaba verdad, y sin importar dónde estuviera, confrontaba con amor, con misericordia, pero con autoridad. El Señor hoy también nos dice, tú tienes que hablar la verdad, y no solamente a los que ya son de tu familia en Cristo, sino a todos aquellos que tergiversan la verdad, aquellos que están haciendo descarriar a mi pueblo con falsas filosofías, con fábulas de viejas. ¿Quieres estas obras? ¿O anhelas solamente las obras de los milagros? Cristo Jesús nos enseñó en su parte humana a hacer todo esto. Por eso hoy te quiero decir que mi vida ha sido impactada otra vez más por Jesús, y que el Señor quiere impactar tu vida, y a través de tu vida quiere impactar la de otros. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí, porque el Señor lo dice, y lo volvemos a leer esta noche. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Cuántos han creído?
Las obras que yo hago, yo sé que tú ahí estás pensando alguna otra. Yo sé que el Señor te está mostrando alguna otra obra, porque esa obra va a ser dirigida por el Señor para la extensión del reino. Las obras que yo hago, Él, o sea, el que cree, las hará también, y aún mayores, aún mayores. O sea que tú vas a ayunar más que Jesús, vas a orar más que Jesús. Esto suena más diferente que decir que vas a hacer más milagros que Jesús, ¿cierto? Me imagino a alguno de esos que les gusta estar hablando de los milagros que Dios hace a través de él, llevando un listado. Y dice: a través de mí el Señor ha obrado 2350 milagros. Y en la Biblia encuentro, ay, hermanos, si escribiéramos los milagros que hizo Jesús, 2 libros no alcanzarían, dice la palabra. Pero el Señor está hablando de obras como humanos, de obras que cambien y transformen vidas, de obras que te santifiquen, de obras que te afiancen en esa verdadera relación con el Señor, de esas obras que te van a ayudar a resistirte a la amenaza del diablo y a la tentación, de esas obras que van a usarte a ti como pescador de almas, de esas obras que cuando tú llegues al cielo, el Señor, que va a mirar nuestras obras, sean buenas o malas, diga: tú fuiste un siervo fiel. Porque estamos llamados a ser siervos fieles, y en esto no estás solo, te lo repito. El Señor vio el Espíritu Santo. Comienza a tener una relación aún mayor con el Señor. Comienza a obedecer sus mandamientos. Esfuérzate. Otra vez te lo digo, el Espíritu Santo está contigo. Ora. Comienza a orar como nunca jamás lo has hecho. Ayuna, métete en un ayuno verdadero y que sea constante el ayuno. Ten misericordia, ten obras de misericordia con los demás. Evangeliza, predica la palabra y confronta a los que están en error y en equivocación, para que conozcan al Cristo de poder y de gloria. Solamente los valientes podrán heredar, los cobardes no heredan. Y el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, para que avances. Nosotros pertenecemos a un ejército, se llama el ejército de Dios. Así que solamente cree y comienza a hacerlo. Yo quiero, de verdad, y no tengo más que decir, porque el Señor hasta acá me habló. El resto te lo hablará a ti, y te perfeccionará y te levantará. Sed imitadores de Jesús. Sed imitadores de Jesús de Nazaret. ¿Qué haría Jesús si viera a un pobre hoy en la calle con hambre? ¿Qué haría Jesús si viera a un niño triste y desguardecido? ¿Qué haría Jesús si viera a un hombre perdido en sus delitos y sus pecados? ¿Qué haría Jesús si llegara a su casa y viera de nuevo a su esposa triste y llorando? ¿Qué haría Jesús? Y decimos ser cristianos. Pues si somos cristianos, hagamos las obras que hizo Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Vamos a orar. Y yo sé que el Espíritu Santo se va a mover grandemente, porque esta palabra, hermana, hermano, viene de Dios directamente para transformar vidas. Y el Señor quiere transformarte, el Señor quiere cambiarte. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, aquí estoy. Yo quiero obedecer la palabra santa. Dígale: Señor, yo quiero orar verdaderamente. Dígale: Señor, yo quiero aprender a ayunar y luchar la buena batalla de la fe. Dile: Señor, yo quiero predicar el evangelio a toda criatura. Avívame, Señor, dígaselo. Dígale: Señor, yo quiero tener misericordia y amor, empatía por los que sufren, por los que necesitan.
Dígale: Señor, yo quiero y necesito ser fortalecido para hablar la verdad, aunque haya persecución. Hablar la verdad al que está equivocado. Tú me fortaleces. Tú eres el que me levanta y el que me sostiene. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Levanta tus manos, cierra tus ojos y adora a Dios. A ti que nos acompañas en esta transmisión, no se te olvide orar, leer la Biblia, congregarte, buscar de Dios. Y no olvides que con Cristo, siempre en victoria.